En estas últimas semanas se ha aprobado el ETF Spot de Bitcoin y Ethereum por parte de Hong Kong. En el vídeo de hoy vamos a analizar toda esta noticia, este acontecimiento en el mundo cripto y de adopción masiva, que ha sido la aprobación del ETF de Bitcoin y Ethereum en Hong Kong. Vamos a por ello. Vale, como vemos por aquí en esta noticia de Cointelegraph, los ETFs de Bitcoin y Ethereum en Hong Kong fueron aprobados para comenzar a operar el 30 de abril. El regulador financiero de Hong Kong ha aprobado oficialmente el primer lote de ETFs de Bitcoin y Ethereum Spot para su negociación. Hay una cosa muy importante que hay que aclarar aquí. Cuando estamos hablando de los ETFs de Bitcoin y Ethereum, los aprobados ahora por el regulador de Hong Kong, la SFC, recordad que en Estados Unidos tenemos a la SEC, la Securities and Exchange Commission, en Hong Kong tenemos un regulador que es la SFC, en Alemania tenemos el BaFin, la FCA en Reino Unido, el ASIC en Australia, con un nombre exactamente igual que el de las máquinas especiales estas para minar Bitcoin y Ethereum, curiosamente, y la CNMV, por ejemplo, en España, la CMVM en Portugal, son reguladores del mercado. Cuando hablamos de los ETFs de Bitcoin y Ethereum de Hong Kong, estamos hablando de ETFs spot, ¿vale? Es decir, ETFs, acciones de un fondo de inversión que cotiza en bolsa, detrás del cual hay un programa informático, por tanto esas acciones en el mercado se mueven igual que la cotización de Bitcoin y Ethereum, pero la característica más especial es que están respaldados por Bitcoin y Ethereum como tal, por lógica en un soporte digital, son criptomonedas. Es exactamente igual que cuando tenemos un ETF spot de oro, lo que hay detrás, el respaldo de esas acciones, es la cantidad de oro que guarda ese fondo, en concreto la gestora. Realmente un fondo de inversión no deja de ser una montañita de dinero, una actividad en concreto de esa gestora de fondos que está detrás. Poniendo como ejemplo tendríamos el ETF del S&P 500 más famoso que existe, que es el SPI, pero detrás lo que hay es una gestora. El fondo de inversión en cuestión que cotiza en bolsa, el ETF sería el SPY, el que recibe el ticker de SPY, el ticker es la abreviatura del nombre con el que buscamos el valor, y la gestora que estaría detrás, porque no olvidéis que el fondo es una actividad más de la gestora, es una montañita de dinero que dedicamos a un fin concreto, y así podemos hacerlo con muchas cuantías, con muchos montantes de dinero distintos, nombrando un fondo de inversión tal cual. Por tanto, una gestora puede tener 2000 fondos. La gestora en concreto que está detrás del ETF que estoy poniendo de ejemplo sería State Street. State Street, Global Advisors, toda la historia esta con este nombre larguísimo. Pero que ya me entendéis, State Street, una de las gestoras de activos más grandes del mundo. Muy importante esta puntualización de que el ETF sea spot, es decir, al contado. Decir spot y al contado es lo mismo. Significa que hay una entrega inmediata en la transacción, por tanto se posee ese activo físico en el momento, ¿vale? En este momento actual, tanto de Bitcoin como de Ethereum, que no es un fondo que tenga un contrato de futuros que venza en cierta fecha, no, sino que de verdad hay una tenencia y una posesión de Bitcoin y Ethereum. La primera oleada de fondos cotizados en bolsa, o por sus iniciales en inglés ETF, Exchange Traded Fund de Bitcoin y Ether, se ha aprobado oficialmente para comenzar a operar en Hong Kong el 30 de abril. El regulador financiero de Hong Kong, la Comisión de Valores y Futuros, o por sus iniciales en inglés como os comentaba antes, la SFC, declaró la aprobación oficial de la primera tanda de ETF de Bitcoin y Ether el 24 de abril, según un comunicado de prensa compartido con Cointelegraph. La primera tanda de ETFs con sede en Hong Kong también incluye los ETFs de Bitcoin y Ether de China Asset Management, que ya solo por su nombre, como veis, Asset Management es una gestora de activos del país que ya mencionamos en la noticia, por su nombre abreviado China AMC, que comenzará a operar el 30 de abril. En un principio no se esperaba que estos fondos de Hong Kong tuviesen la aprobación tal cual y el apoyo de China con compras en firme, pero como vemos en la noticia, esta primera tanda de ETFs también ha reconocido engloba los ETFs de Bitcoin y Ether, están bajo la gestión y supervisión de una gestora de fondos de China, por la que vemos aquí también una entrada de capital por parte del gigante asiático. No os olvidéis, según datos del Fondo Monetario Internacional, del FMI, China actualmente cuenta con en torno al 17% del PIB mundial y Estados Unidos con un 25%, un poquito más de un 25%. A ver, por pura inercia realmente ya se ve que China va a terminar adelantando a Estados Unidos. Es una cuestión de tiempo. El crecimiento de Estados Unidos es muy pobre, tasas de endeudamiento bestiales y China no para de crecer, pegar petardazos hacia arriba es su especialidad. Tenemos un PIB en China creciendo de normal en torno a un 4,5%, en torno a un 4,5%. Imaginaros lo que trabaja esa gente para que el PIB mundial de China, siendo un 17%, tengamos a esa misma economía creciendo un 4,5%. Pues es que estamos locos. Ahora contando con el apoyo económico de China, obviamente porque hay unos ETF que nacen, que parten de una gestora de activos china, obviamente que por este mismo motivo va a tener inversiones en su propio fondo en el que ha creado la propia gestora, va a tener capital propio de China. Ya vemos aquí un motivo para esperar alzas en el mercado cripto y en concreto de Bitcoin y Ethereum. Para esperar, otra cosa es que suceda, pero tenemos un motivo muy grande para esperar. Veamos por aquí en una segunda noticia de Cointelegraph que los ETFs de Bitcoin y Ethereum que empezaban a cotizar en la bolsa de Hong Kong debutaban con dificultades. Los fondos cotizados en bolsa de
Bitcoin y Ethereum finalmente llegaron a los mercados de Hong Kong, pero los volúmenes de negociación, que esto ya os adelanto sin leer la noticia, que han sido un pelín bajos, eso sí que es verdad, ahora en el debut, ahora en el estreno, lo que no significa que a futuro siga siendo así. Los volúmenes de negociación sugieren que el lanzamiento de los ETFs de Bitcoin en Estados Unidos establecieron un estándar excepcionalmente alto para igualar. Sí que es verdad, y aquí habría que hacer un apunte, que es que no es igual sacar un ETF spot de Bitcoin que sacar un ETF spot de Bitcoin y Ethereum juntos o por separado. El ETF de Bitcoin podría ir bastante mejor y el ETF de Ethereum quedar un poco más rezagado. Porque no os olvidéis de la ventaja competitiva que tiene Bitcoin, que le atribuye de hecho el anonimato del propio Satoshi Nakamoto, del creador del proyecto, haciendo que las direcciones de Bitcoin no sean embargables, porque en el momento en el que se declarase una empresa o un autor de ese proyecto se puede pedir perfectamente, aunque también dependería obviamente del consenso. Se puede exigir por parte de un regulador del mercado que se empiecen, o de un gobierno, a bloquear direcciones. Las direcciones de Bitcoin no son embargables, las direcciones de Ethereum sí, porque puedes contactar con la empresa Ethereum y con Vitalik Buterin. Pero claro, ¿cómo contactas con la empresa Bitcoin? Por esto el ETF de Bitcoin, al no ser un activo embargable, las direcciones no pueden ser embargables, es normal que vaya un poquito mejor. El ETF de Ethereum todavía es de esperar que vaya un poco más rezagado. Hay que dejar claro que el paso que ha dado Hong Kong es mucho más grande que el paso de Estados Unidos, o sea que se entiende también que haya un movimiento más flojo en un inicio, en el debut, en cotizar estos ETFs de Bitcoin y Ethereum, porque no es lo mismo ir a por el caballo ganador, apostar a caballo ganador solo con Bitcoin, que meter a Ethereum también en la fórmula. Es mucho más meritorio lo que ha hecho Hong Kong. Como leemos por aquí en la noticia, el ETF de Bitcoin de Vocera Hashkey, que es una de las entidades que está detrás de estos lanzamientos de los ETFs de Bitcoin y Ethereum en Hong Kong, registró un volumen de operaciones de $249.000 de Hong Kong. Vale, ya veis por esta indicación de aquí de la divisa HK dólar, Hong Kong dólar, vale, dólares de Hong Kong, que no es lo mismo que decir dólar estadounidense, aunque compartan la palabra dólar en el nombre, son dos divisas distintas, no tiene nada que ver un dólar estadounidense con un dólar de Hong Kong, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Mientras que el ETF de Ether, aquí se nos indica de Vocera Hashkey, también produjo $99.000 de Hong Kong en volumen de operaciones al cierre, lo que son, y es verdad, volúmenes relativamente bajos. También es verdad que estamos hablando de temporalidades en diario, en un solo día, pero indudablemente en el caso de los ETFs de Bitcoin, por ejemplo los emitidos por BlackRock, Grayscale, Valkyrie, Vanguard, todos estos, ya estábamos hablando de capitales de fondos en la escala de millones, en una escala de millones, ¿vale? Aquí nos seguimos moviendo en centenares de miles de dólares al día. Hong Kong dólar, dólares de Hong Kong, ¿se entiende? Igualmente también aclaro yo otra cosa más importante, es de esperar que la desconfianza de los inversores sea palpable en estas situaciones, esté presente, porque no olvidéis que aquí en medio media el papel, valga la redundancia, de China, que es una economía que tiene control de capitales. El control de capitales significa tal cual, para el que no lo sepa, que si un fondo de inversión quiere invertir en las acciones de una empresa china también, no hace falta que sea una empresa de Estados Unidos o una empresa de Europa, no, una empresa china, de las de ellos, de su país, tiene que pedirle permiso tal cual al gobierno chino. Y si te dicen que no, llega la situación a tal extremo de que tú con tu propio dinero no puedes comprar acciones de un fondo o de una empresa de tu propio país. Por ejemplo, si un fondo de inversión de China quisiese comprar acciones de BYD, que es una empresa de coches eléctricos que está muy fuerte, NIO, BYD, estas marcas, estas empresas de coches eléctricos de China son un poco los Tesla chinos, por así llamarlo. Si un fondo de inversión quisiera comprar acciones de estas empresas, tendría que pedirle, para poder mover su propio dinero, el dinero del fondo, tiene que pedirle permiso al gobierno de China. Y si le dice que no, tal cual, no puede invertir en estas acciones. Es que es una locura esta situación. Claro que es totalmente normal, vosotros que estáis viendo el vídeo y yo también, tendríamos un poco la mosca detrás de la oreja, porque obviamente que yo no quiero control de capitales ni quiero estar sentado a la misma mesa a poder ser el menor tiempo posible con una economía tal cual que tiene control de capitales, hasta el punto de dejarle claro a un fondo de inversión, a una empresa, pero también a las familias, que su propio capital en el fondo no es suyo. Es decir, si el gobierno se te encara y te quiere restringir, no te puedes gastar ese dinero, no es broma. El ETF de Bitcoin, sin embargo, de China Asset Management, o por sus iniciales CAM, tuvo un rendimiento mucho mejor, produciendo 4,6 millones. Ah, vale. Es que yo también estoy leyendo la noticia, que quede claro, por primera vez con vosotros, porque la idea de este vídeo es comentarla. Ver qué tal han ido los ETFs como tal en el primer día y primeros días de cotizar, junto con vosotros, y analizar esta noticia. A mí también me pilláis de primeras, yo voy haciendo apuntes y la voy comentando con vosotros, pero yo sé tan poquito como vosotros. Aquí ya, como veis, este ETF de Bitcoin de esta gestora de activos de China, China Asset Management, que es tal cual, y que no os extrañe, una gestora de activos que forme parte de una administración pública o que sea una administración pública directamente del gobierno de China, tuvo un rendimiento mucho mejor, produjo 4,6 millones de dólares de Hong Kong en volumen de operaciones. Sobreentiendo yo que se refiere también a una temporalidad de días, por lo que estábamos leyendo arriba. Las operaciones comenzaron en $8.080 de Hong Kong y cerraron en 7.950. Bueno, cerraron un poquito
más bajo el precio de la acción, el ETF de Ether de ECAM de China Asset Management registró 4,6 millones de dólares también de volumen de operaciones al cierre. Sobreentiendo, vuelvo y repito, al cierre del día, porque apenas lleva la cuestión unos pocos días. Wu Blockchain había informado previamente que el tamaño de suscripción de China Asset Management para sus ETFs de Bitcoin y Ethereum Spot atrajo 140 millones de dólares estadounidenses, ahora sí dólar estadounidense, durante el periodo de oferta inicial antes de que comenzaran las operaciones. HKEX anteriormente resaltó el interés de los inversores en sus ETFs de futuros de criptomonedas que se lanzaron por primera vez a fines de 2022. Sus 3 ETFs de futuros atrajeron 529 millones de dólares en entradas netas en el primer trimestre de 2024, lo que se sumó a la expectativa en torno al lanzamiento de los ETFs de Bitcoin y Ethereum Spot el 30 de abril. Como vemos, realmente hay una expectativa y un deseo obviamente de la adopción masiva y un interés por parte de los inversores muy grandes, moviendo cantidades en torno a 529 millones de dólares para ETFs, como os comentaba al principio del vídeo, que sean basados en futuros, que estén basados en contratos de futuros sobre criptomonedas, pero también vemos por aquí 4,6 millones de dólares de Hong Kong, tanto para el ETF de Bitcoin como para el ETF de Ethereum de China Asset Management de CAM. Obviamente que cuando nos movemos en economías que no tienen control de capitales o que no están tan apegadas y tienen como vecinas tal cual, porque Hong Kong no tendrá control de capitales, pero China sí. Entonces, cuando nos movemos en economías que no tienen control de capitales o que no son vecinas de economías que lo tienen, obviamente que los montantes de inversión, los fondos en los que nos movemos, la escala de esos fondos se va a mucho más arriba. Llegamos a tocar los centenares de millones de dólares, en una magnitud mucho mayor, y también es verdad obviamente que está presente la propia solvencia y el prestigio de gestoras tan grandes como BlackRock, Vanguard, Valkyrie, Grayscale. O sea, no es gente que se entere poco precisamente. Si os digo el nombre de China Asset Management, de vocera Hashkey, como leíamos por aquí en la noticia, muy pocos os sonará, si es que os suena alguno. Pero cuando os menciono los nombres de Vanguard, BlackRock, Vanek, Blackstone, State Street, Amundi, Citigroup, Valkyrie, Grayscale, realmente a un montón os deben de sonar. Me refiero a los que estéis un poquito metidos más en el mundillo, y a los que no os suene obviamente pues ya tenéis el nombre, perfecto. Un paso más que da Asia, el gigante asiático tal cual, ya no refiriéndonos a China, que también por supuesto uno de los papeles protagonistas son suyos, pero todo el continente de Asia para adelantar a Estados Unidos y a todo el mundo de Occidente. Hoy en día, y como yo he dicho siempre también, las guerras no son mediante balas, sino que son cibernéticas, tanto en el ciberespacio como ganando en la parte de las finanzas. Ya vemos a Asia dar un paso más con el que adelanta a Occidente. Hay una frase muy bonita en el mundo de los mercados que dice: el futuro no espera por nadie. No me acuerdo de a quién se lo escuché, pero me gustó mucho. España, por ejemplo, puede decidir quedarse dormida discutiendo sobre tonterías, pero el futuro está aquí, va a seguir llegando, y por mucho que no lo queramos admitir, tú eliges si tomar ese tren o no, pero si te entretienes en discutir tonterías y en quedarte atrás, es tu problema y eres tú el que te has buscado la condena tú solo. Los demás países se encaminan hacia el futuro y, como no, liderados por Asia. Ya vemos un comportamiento muy frecuente por parte de todo el continente asiático, y el primero de todos encabezado por China, de adelantar en todo sentido, de llevar a cabo actos con los que adelanten, y sobre todo en el tema de las finanzas, a Occidente, teniendo como cabeza a Estados Unidos. Y mientras tanto tenemos un Occidente dormido discutiendo sobre tonterías, sobre temas que no suman nada, y no os olvidéis que ahí precisamente está donde se basa la estafa. Tiempo que te pases discutiendo sobre temas que no tienen ninguna importancia es tiempo en el que no estás trabajando y produciendo para labrarte una vida mejor. Y obviamente mientras tanto tenemos a chinos que trabajan 15, 17 horas al día, entre 83 a 105 horas semanales, mientras un europeo se queja por trabajar más de 40 y un estadounidense se queja por trabajar más de 45. Asia, como siempre, pegándole un adelantón por la izquierda con el intermitente a Occidente, mientras nosotros estamos dormidos. Aquí vemos un movimiento más, y sinceramente yo, por mucho que sea un occidental, soy el primero que se alegra de que cualquier continente que lo haga muy bien, como es Asia, y también países en concreto, Hong Kong, China, India, que lo están haciendo muy bien, me alegro mucho por ello. Soy un occidental, mi objetividad sin embargo se impone ante todo, y sinceramente lo lamento mucho por la parte de un occidente dormido, mientras ve como Asia le da un adelantón por la izquierda con el intermitente de lo más elegante, y lo hace mejor en todo sentido. Señores, estamos dormidos, yo no sé qué ocurre, pero en Occidente de verdad estamos perdidos. Somos sociedades gastadas en las que ya está todo hecho, mientras en Oriente, sobre todo en esta parte de Asia, de los países de más extremo Oriente, vemos como falta un montón por hacer, que son los que tienen la fuerza de ser los de abajo, que vienen con hambre de comerse el mundo, y mientras nosotros discutiendo sobre tonterías. Este ha sido el vídeo de hoy comentando la reciente publicación y salida al mercado de los ETFs de Bitcoin y Ethereum por parte de Hong Kong, y teniendo también un respaldo, teniendo detrás uno de los agentes principales de las economías mundiales como es China, en concreto la segunda economía mundial, en torno al 17% del PIB mundial según datos del FMI, del Fondo Monetario Internacional. Interesantísima esta actualidad de mercado, un gran paso para la adopción masiva, esta publicación para despertar todavía más interés, y viendo a inversores tan interesados como para meter en un ETF de futuros 529
$1,9 millones estadounidenses, más interés por parte de los inversores en esta salida de ETFs de Bitcoin y Ethereum ahora en la versión de Asia. Yo soy Mr. Brent, ha sido un honor para mí informarles. Les prometo que aquí seguiré trayéndoles más actualizaciones como esta de mercados, tanto mercados financieros tradicionales como cripto, y nos vemos en el próximo vídeo.